up, police! I'll be right out. I don't know why you died, Goldie. I don't know why, and I don't know how. I never even met you before tonight. But you were a friend and more when I needed one. And when I find out who did it, it won't be quick and quiet like it was with you. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, donde quiera que estén. Pues estamos en una entrega más de su webcast, podcast, videoblog, qué sé yo. Y bueno, pues estamos regresamos a la librería Jorge Cuesta y bueno, pues tenemos unos temas pues tremendos, ¿no? Y además, después de una semana muy interesante donde pues pasamos a ser una especie de superpotencia en el cine. Entonces, bueno, pues cada vez es más importante hacer promoción de los temas importantes, de los temas interesantes. Y bueno, pues todo esto es en los albores. Está a punto de iniciar la Mole Comic Con. Tenemos también algunos anuncios al respecto. Y bueno, pues yo creo que la tendencia estos últimos años ha sido pues cada vez invitados más y más interesantes, ¿no? Y los de este año pues son totalmente de lujo, ¿no? Y creo que uno de los más destacados, si no es que quizá el que más, pues es Frank Miller, ¿verdad? Sí, sin duda como comentas, bueno, los saludan sus amigos de siempre. Mauricio Matamoros y Sergio Santiago. Uh-huh. Y como bien dice Sergio, pues digo, afortunadamente en México hay mucha escena, bueno, hay mucho movimiento cultural. Así es. En ocasiones nos sobrepasa, ¿no? Porque si bien es una ciudad enorme esta, pero a veces nos damos cuenta que hay más oferta de la que en realidad la población pareciera requerir o quisiera consumir, ¿no? Pero bueno, en este caso, me refiero a esto porque efectivamente en unos cuantos días, del 16 al 18 de marzo, en el World Trade Center se realizará la entrega de este año de la Mole, convención de cómics que desde hace ya 2 décadas se realiza. Y pues la verdad es que en esta ocasión pues pues aventaron la casa por la ventana, ¿no? Y traen nada más ni nada menos que a Frank Miller, ¿no? Así es. Y también a un gran invitado japonés. Así es. Que es Toshio Maeda, ¿no? Un invitado insólito. Totalmente. Sí, entonces, pues bueno, estos dos autores curiosamente prácticamente pertenecen a la misma generación. Maeda es del 53 y Miller es del 57, o sea, ambos son de los años 50, ambos son hijos de la posguerra. Y en la obra de ambos se ve esto, ¿no? Entrando ahorita a Miller, pues bueno, bueno, de entrada yo quisiera expresar realmente mi emoción, porque vamos a tener a Frank Miller en México. O sea, yo realmente veía pues lejísimo la oportunidad de poder ver a Frank Miller en la Ciudad de México. Y esto sin duda, aparte de que es emocionante, es un lujo que hay que valorar en toda su extensión. Completamente. Porque estamos hablando de uno de los autores, bueno, de entrada de historieta, pues más importantes, ¿no? O sea, sin duda, si tenemos que nombrar algunos de los autores más importantes, pues bueno, aquí siempre se menciona Alan Moore, no tenemos de qué decir por qué. Por supuesto. Pero bueno, en cuestiones así ya globales, pues podríamos mencionar de autores importantísimos de historieta, pues obviamente autores como Alan Moore, como Stan Lee, como Jack Kirby, como Will Eisner, como Peter Milligan. Y entre estos, sin duda, uno de los más importantes es Frank Miller, ¿no? Aquí estamos hablando de un autor completo. Un autor completo. ¿A qué me refiero con completo? Me refiero a un autor que escribe y dibuja. Y no solamente puede hacer estas dos tareas, sino que las dos las ha hecho en algún momento de su carrera de manera excepcional, ¿no? O sea, algunas de sus obras son obras capitales de la historieta y por tanto de la narrativa, como es el caso del Dark Knight Returns,
o como es el caso de Hardboiled, que aquí, pues bueno, es una de sus tantas facetas de solamente como escritor, Así es. pero que ha trabajado con ilustradores fenomenales, en este caso con el ilustrador estadounidense Geoff Darrow, que en mayor medida hizo su carrera en Europa, pero que cuando decide regresar a América, decide hacerlo con Frank Miller, y pues nos entrega una de las obras más peculiares de los años 90 y sin duda más recordadas, ¿no? Entonces, bueno, estos dos ejemplos pues son ejemplos variados de las capacidades de Miller y pues de la intensidad que nos lleva a externar un autor como Miller, ¿no? Sí, y sobre todo que ha estado cabalgando por lo menos 3 décadas, y en esas 3 décadas pues ha dejado su impronta pues de una forma que no puede ser menos que icónica, ¿no? Se trata de uno de los autores que al mismo tiempo que es un iconoclasta, está construyendo nuevos paradigmas todo el tiempo, y pues hasta la fecha es una de las personas más polémicas del medio, ¿no? Sí. Probablemente si no fuera por el hecho de que vende increíblemente bien, yo creo que ya no lo estaríamos viendo de ninguna manera en el cómic. Siempre ha apoyado el cómic independiente, pero sobre todo siempre ha apoyado la necesidad de dar un discurso completo, sin concesiones, sin censura, sin vetos, sin nada. Y bueno, pues ahora lo hemos visto últimamente pues totalmente desatado, ¿no? Pero pues antes de eso yo creo que sería bueno recordar que él empieza de sus primeros trabajos, más o menos podemos decir donde se forja, pues es justamente en Daredevil. Y pues Daredevil hasta su entrada fue que le dio las características pues fundamentales, ¿no? Y yo creo que esas características son las que hasta la fecha han digamos que permeado el medio de los superhéroes, ¿no? Que además es un medio muy, muy, muy difícil, ¿no? Pues sobre todo por los editores y sobre todo también, por supuesto, por los fans, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que pues Frank Miller no niega de ninguna manera tradiciones, sino que, vaya, digo, por revolver un poquito las cosas, justamente Dark Knight era uno de los términos que se usaban para Batman en una época, o sea, en los 40s, 30s, justamente al principio, era alguno de los primeros epítomes, digamos, que se usaban para designar a Batman. Y bueno, pues Frank Miller lo retoma y lo transforma en algo totalmente, pues no menos que brutal, ¿no? Y bueno, pues también hay que decirlo, gran parte de las escenas, gran parte de lo mejor que se ha adaptado en cuanto a cómic, al cine, son escenas pues prácticamente tomadas de Frank Miller, ¿no? Y bueno, pues es justamente este monstruo el que lo vamos a tener los próximos días aquí en México, ¿no? Sí, precisamente como dice Sergio, hay algo que como que no logra dimensionarse en la actualidad, sobre todo los lectores más jóvenes como que han comenzado a perder, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, ¿no? El respeto por los clásicos. Y Frank Miller pues es afortunadamente y desafortunadamente todavía es un autor joven, ¿no? Sí. Digo que afortunadamente porque pues acaba de cumplir 60 años, ¿no? Uh-huh. Pero desafortunadamente su condición física no es la mejor, ¿no? De salud, su condición de salud no es la mejor, entonces pues bueno, esperemos tenerlo mucho más tiempo. Pero esto lo comento porque efectivamente, como comentaba Sergio, es un autor totalmente rebelde, totalmente libre, y en ese aspecto, pues como los grandes libertadores culturales en la historia, no siempre ha encontrado reflejo de sus opiniones con sus lectores, ¿no? O con la visión histórica. En este aspecto, pues digo, nada más hay que mencionarlo como para tenerlo presente. Frank Miller en los últimos años ha encontrado muchos detractores por algunas declaraciones que ha hecho a partir de sus últimos trabajos. De hecho, uno de sus últimos trabajos, que se llama Holy Terror, inicialmente iba a ser una novela gráfica de Batman, pero como en esta novela gráfica pues el vigilante, que dejó de ser Batman para convertirse en otro vigilante, iba a estar combatiendo a Al Qaeda, pues obviamente la visión un tanto reaccionaria, un tanto pues, bastante más bien, bastante reaccionaria, un tanto de derecha, digamos, que presentó Miller, obviamente le provocó muchos detractores.
que pues bueno, es su opinión, ¿no? Yo por eso no voy a dejar de considerar uno de los grandes autores ni dejar de alabar sus obras, ¿no? Pero mucha gente sí se toma estas cosas muy a pecho y bueno, eso, como sabemos en una época como la actual, es para que prácticamente el autor quedara proscrito, ¿no? Exactamente. Pero afortunadamente, como dice Sergio, es uno de los autores pues, más populares en la historia de la historieta. Dark Knight Returns es una de las obras más vendidas en la historia del cómic estadounidense y por tanto en la historia del cómic mundial. Y eso pues le ha permitido que editoriales tan importantes, tan fuertes, tan poderosas como DC Comics lo siga cobijando. Y lo ha cobijado de tal manera que pues en la actualidad sigue, acaba de terminar de publicar su tercera parte de Dark Knight Returns. Y apenas hace unos días anunciaron que el próximo año presentará una novela gráfica centrada en Superman, ¿no? Entonces, bueno, saber que Frank Miller a los 60 años y todavía con mucha fuerza, en gran medida apoyado por Brian Azzarello, que es uno también de los autores contemporáneos importantes y que de hecho va a estar con él en La Mole. Miller va haciendo mancuerna con este autor, está entregando sus últimas obras y pues la verdad es que efectivamente no están al nivel de Dark Knight Returns, porque Dark Knight Returns es un libro perfecto, ¿no? O sea, es una obra perfecta, difícilmente se puede llegar a trascender sobre ella, pero Miller sigue por arriba de la media, ¿no? Y eso muchos de sus detractores no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque obviamente pues Miller ya es un autor que ya no tiene 30 años, y ahorita si ya no tienes 30 años ya prácticamente como que ya es de salida, ya la gente ya se puede burlar de ti, ya no te toma en serio. Y después de lo que ha declarado Miller, pues es otro, digamos, como que otro... Pero sobre todo, digo, Holy Terror ya era bastante incómodo, pero la raza suprema pues, es una cosa maravillosa, absolutamente, ¿no? O sea, nada más por mencionar una de tantas escenas fantásticas. Master Race, ¿no? The Master Race, sí, la raza maestra. La tercera parte de Dark Knight Returns, perdón, nomás para puntualizar. Para puntualizarlo, sí, o sea, no se trata de obras distintas. Pues es una continuidad justamente con esto, pues prodigiosa, ¿no? Y si alguien era capaz de eso, pues era él, ¿no? Entonces, si tenemos una escena tan extraordinaria como la pelea de Batman contra Superman, ¿no? Que está bastante bien lograda en la película, pues aquí tenemos la relación erótica entre la Mujer Maravilla y Superman, que es una cosa pues, maravillosa también, ¿no? Porque pues, prácticamente destruyen ciudades y países y bueno, pues en fin, es un autor creo que a pesar de los 60 años una vez más, que digo en términos de realidad de vida humana pues no es tanto en realidad, pues está en plenos poderes totalmente, ¿no? Y nos está regalando unas visiones que a lo mejor todavía no estamos listos, sino hasta dentro de algunos años para poder asimilarlas en su justa medida. Ya no hablemos ni siquiera del cine, ¿no? Y hablando de eso, pues tiene una relación con el cine también muy, muy interesante, ¿no? Es curioso cómo pueden convivir casos como Sin City, ¿no? Que yo creo que fácilmente es una de las adaptaciones, si no es que la más, lograda en cuanto a cómic en el cine. Y al mismo tiempo The Spirit, ¿no? Que bueno, prácticamente él tuvo mucha más participación en The Spirit y después es una película extraña, por decirlo menos, muy muy personal, pero sobre todo una reelaboración justamente de un mito pues pivotal, o sea, prácticamente es el primer superhéroe moderno de alguna forma, ¿no? Por no decir que también es el padre el personaje es el padre de la novela gráfica como la conocemos. Will Eisner, y es el padre de la novela gráfica y pues otro caso bastante curioso pues es el de Robocop 2, ¿no? Sí. Porque bueno, también Frank Miller participó ahí y muchas de sus ideas, me atrevo a decir que las mejores ideas justamente de estas secuelas pues provienen justamente de Frank Miller, ¿no? Y bueno, pues yo creo que son muy, muy evidentes, muy claras, porque pues todas sus ideas tienen esta concatenación, estas conexiones, y que siempre son como una violencia ideológica, podemos decir, ¿no? Es decir, sus personajes nunca son simplemente buenos ni malos, ¿no? Sino simplemente están representando ideologías que están en conflicto constante unas con otras. Justamente mencionando Holy Horror, pues lo realmente incómodo no era en realidad el ataque a los terroristas, sino el ataque directamente a una religión entera, ¿no? Que además pues prácticamente es actualmente la religión más extendida en el mundo, que es el Islam.
Y bueno, pues una de sus justificaciones es que él decía que se ha normalizado mucho el ataque a la religión cristiana o la religión católica. Y bueno, pues que ya era hora que también participara otro tipo de religiones, ¿no? Y bueno, pues Frank Miller no se calla, ¿no? Yo estoy muy a la expectativa de qué va a decirnos o qué va a hacer aquí en México, porque pues es uno de esos personajes que inmediatamente te das cuenta que lleva años y años defendiendo sus propias ideas, ¿no? Y eso pues actualmente es valiosísimo, ¿no? Estamos en una época en la cual mucha gente hace concesiones todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues básicamente esos son los lineamientos de este hombre, ¿no? Sí, efectivamente, en este momento las voluntades son doblegadas fácilmente ante la industria y ante las buenas conciencias, ante el qué dirán. Estamos en un momento histórico realmente penoso. Y en ese aspecto tener autores como Frank Miller que no son doblegados ante nada es algo literal heroico, ¿no? Heroico como sus personajes. Y esto es prácticamente lo que ha definido la obra de Miller, ¿no? Miller nace en Maryland, un lugar en Estados Unidos en el que prácticamente no sucede gran cosa comparado con Nueva York. Y pues bueno, Miller, que siempre estuvo definido, siempre estuvo influenciado por la novela negra, pues de alguna manera decide irse a Nueva York, ¿no? Sí, justamente. Obviamente porque es el lugar donde sucede todo, es el lugar donde están las editoriales principales que son DC y Marvel Comics, y pues Frank Miller llega ahí para comenzar desde cero, ¿no? Para picar piedra auténticamente desde cero. Y pues como es un autor que no ceja ante nada, pues comienza a dibujar Daredevil. Su talento lo lleva a ya no solo dibujar, sino a encargarse de los guiones, y ahí es como ya lo comentó Sergio, donde eclosiona. Y pues desde ese momento, prácticamente a unos 2 años o menos de haber comenzado a trabajar de manera profesional, es que Frank Miller da el gran salto y comienza a redefinir a Daredevil, que era un patito feo de Marvel Comics. Así es. Y lo transforma en algo totalmente impresionante, ¿no? Que lo imbuye de las inquietudes de la novela negra y transforma rápidamente en un clásico a Daredevil. De ahí Frank Miller logra brincar a DC Comics, presentando algo que ya desde ese momento también fue de ruptura, su historia de autor llamada Ronin, que apenas el año pasado fue publicada en México por primera vez, y que bueno, es un momento también clave en la historia del cómic, aun cuando no es tan conocido como Dark Knight Returns, porque ahí en Ronin Frank Miller, pues de entrada logra un contrato muy peculiar con DC Comics, donde le dejan los derechos, donde tiene libertad creativa y donde presenta un cómic totalmente distinto a lo que se publicaba en aquella época, ¿no? Es un cómic que de entrada está obviamente influenciado por la novela negra que siempre va a estar influenciando en la obra de Miller, pero aquí se da, digamos, un lujo que prácticamente no se da en Estados Unidos, ¿no? Que es tener la influencia del cómic francés, del cómic europeo, ¿no? Ajá. Y también del cómic asiático, porque en Ronin tienen que ver mucho de entrada el mangas como Long Wall and Kuf, sí, que hizo las portadas, ¿no? Él después hizo cuando se publicó ese manga en Estados Unidos. Es un gran promotor justamente del manga. De hecho, muchas veces él ha definido su estilo como un híbrido, ¿no? Entre la acción incesante del manga y algo que él llama la verborrea occidental, ¿no? Él dice que los cómics americanos están demasiado llenos de texto, ¿no? Entonces yo creo que justamente esa relación es la que lo vuelve tan afín con la cinematografía, ¿no? Sí, entonces en ese aspecto Frank Miller pues es que propone muchas cosas en muchos aspectos, o sea, además de ser talentoso y de entregarnos grandes historias, propone nuevos esquemas para la narración y incluso para publicar, ¿no? Desde Ronin se promueven nuevos formatos, y después de Ronin sigue con Dark Knight Returns, que bueno, es la ruptura total, y de ahí comienza a tener esos encuentros, como comentaba Sergio, con el cine, que lo llevan a intentar hacer varias cosas. Finalmente la que puede hacer es Robocop 2, pero es una experiencia totalmente maldita para él. Pero para él todo es maldito, ¿no? O sea, todo lo que se involucra con él termina siendo un evento
que muy violento, ¿no? O sea, incluso tiene en cuanto a la vida personal, tiene incluso un par de demandas de que hace las relaciones muy difíciles, ¿no? Las relaciones laborales. Y bueno, digo, hay un dato que sí me gustaría mencionar antes de pasar justamente a los 90s con Miller, es que The Dark Knight fue el de los primeros, si no es que el primer libro como cómic que se presenta en el famoso formato Prestige, ¿no? Es decir, es un libro en el cual se da el salto entre el cómic que está publicado en papel muy barato a un papel mucho más caro, a una presentación mucho más cuidada. Y bueno, pues yo creo que eso sería suficiente como una ruptura total en cuanto a 85, 86, que son los años en los cuales los cómics de pronto se les toma muy, muy, muy en serio, ¿no? Y como todas las cosas interesantes, pues se da de forma simultánea con Watchmen, ¿no? Entonces, yo creo que han sido como estas dualidades extrañas que se dan. De alguna forma, incluso me atrevo a decir que Miller es casi la antípoda de Alan Moore, porque Alan Moore, pues podemos decir incluso que es incluyente, ¿no? Y en el caso de Frank Miller, pues es absolutamente todo lo contrario, sin que esto cause un conflicto total. De hecho, creo que últimamente los comentarios de Alan Moore han sido, pues tienden hacia lo negativo en contra de Frank Miller, ¿no? Pero pues el reconocimiento de las obras ahí está, ¿no? Sí. Y bueno, pues luego entran los 90s, justamente donde él hace una ruptura pues casi total con los cómics mainstream, ¿no? Participa creo que un poco en Eclipse, ¿no? En algunas historias para Eclipse. Pero sobre todo pues es Dark Horse, ¿no? Creo que es en Dark Horse donde justamente él lidera esta línea de autor, ¿no? Estos cómics de autor que durante mucho tiempo fueron la insignia, la impronta de Frank Miller, ¿no? O sea, de ahí pues viene Matt Wagner, algunas cosas creo que también de Howard Chaykin, pero pues sobre todo siempre era Frank Miller, ¿no? Me acuerdo que incluso en los anuncios de Dark Horse era Frank Miller bien grande y un poquito los demás, ¿no? Sí, es que digo, también no había como que otra manera de presentarlo, ¿no? Esto es bien importante porque aquí estamos hablando de que, o sea, si ahorita es importantísima Dark Knight Returns, en su momento fue sí, prácticamente como una explosión, ¿no? En todos los aspectos. O sea, fue a tal nivel de explosión que el Batman de Tim Burton, pues finalmente le dieron la luz verde por Dark Knight Returns, y el Batman de Tim Burton es el Batman de Tim Burton, es decir, es esa gran obra gracias a Dark Knight Returns, ¿no? Porque tanto Sam Hahn, el guionista, como el diseñador Anton Furst estuvieron profundamente influenciados por lo que Frank Miller junto con Lynn Barley había propuesto en Dark Knight Returns, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de que Frank Miller a finales de los años 80 era un figurón, ¿no? Un figurón que decide así por sus pantalones romper totalmente con DC y Marvel, y decide, como ya lo comentó Sergio, enclaustrarse en Dark Horse, una editorial pequeña, que si bien no le ofrecía el gran reflector de las otras editoriales, le ofrecía libertad, y eso es lo que él buscaba en ese momento, ¿no? Y con esa libertad, tan solo en un cómic antológico, es decir, donde presentaban varias historias, decide ahí comenzar de nueva cuenta su carrera, con unas cuantas páginas al mes, y presentando Sin City, ¿no? Es decir, prácticamente en un rinconcito decide comenzar de nuevo. ¿Y qué pasa con Sin City? Que se convierte en uno de los grandes cómics independientes de los años 90, y a partir de eso se convierte también en otro fenómeno, que en los años 2000 es retomado por Robert Rodríguez junto con Frank Miller, y lo transforman, como ya dijo Sergio, en uno de los grandes eventos fílmicos y multimediáticos. Y de esas películas que, bueno, que yo recuerdo, Sin City fue de las primeras que participó en festivales, ¿no? O sea, películas de cómics, superhéroes y violentas, etcétera. Y bueno, pues eso... Estuvo nominado a la Palma de Oro. Exactamente, o sea, pese a nuestras grandes distancias en cuanto a los premios, pues no deja de ser uno de los reconocimientos llamativos justamente para un género que es el género del cómic, y que hasta ese momento pues no se había tomado tan en serio, ¿no? Y luego, pues, digo, siguiendo con la línea del cine y el cómic, pues sigue 300, ¿no? Y 300, yo creo que va a ser muy difícil que se repita como fenómeno cultural una película de cómic que no sea de superhéroes,
que tenga este mismo impacto, esta misma influencia, pues en todo prácticamente, en la forma de hacer películas, en la producción, en todo el merchandising que lo rodea, y pues es un fenómeno cultural, ¿no? O sea, yo creo que cada que buscamos un fenómeno cultural de altísimo impacto y le rascamos un poquito, pues ahí está Frank Miller justamente, ¿no? Sí, pues prácticamente en todos los medios en los que se ha inmiscuido Frank Miller ha resultado ser un revolucionario, ¿no? Ahorita que menciona Sergio 300, me gustaría mencionar que en 300 también estuvo involucrada en el diseño de los escenarios Lynn Barley. Lynn Barley, que comenzó a trabajar con Frank Miller desde Ronin, Dark Knight Returns, en 300 y en algunas otras novelas gráficas, fue la pintora que se encargó de darle los matices, darle el color a sus novelas gráficas. Y hay que mencionar lo que también eso fue un elemento definitorio de la obra de Miller, ¿no? Porque fueron colores totalmente distintos a lo que se veía en la industria en aquella época. E incluso pintura, ¿no? O sea, ya tal cual arte, tal cual como lo conocemos, acuarela, ¿no? Y también esa es una de las improntas de los años 90, ¿no? Que hubo mucha experimentación con el color, mucha experimentación con las formas, ¿no? Y tan importante es que justamente es protagonista esta misma pintora, es protagonista de una especie de escándalo ahí personal de Frank Miller y bueno, unos divorcios ahí sonadísimos en el medio. Que bueno, uno no quisiera que eso tuviera influencia, pero definitivamente tiene bastante influencia, ¿no? Y bueno, pues habla justamente de que sus relaciones siempre son muy muy intensas y se ven reflejadas justamente en los cómics, ¿no? En la obra. Sí, digo, finalmente con los grandes autores siempre de alguna manera, pues no sé si llamarlo exorcización, pero logran sacar a través de su obra toda esa carga buena o mala que traen en su vida personal, y es lo que finalmente le da ese punto radical a la obra, ¿no? Y en el caso de Miller, pues hay muchas obras que han sido radicales para la escena del cómic y para la narrativa en general. Entonces, pues bueno, finalmente con Miller estaremos en unos cuantos días ante uno de los narradores más importantes del mundo contemporáneo, ¿no? No nada más hablando de cómics, sino hablando de la narrativa en general. Estamos hablando de uno de los autores más importantes, más propositivos, y sin duda que ayudaron a definir o a redefinir lo que fue la narrativa durante el siglo XX y afortunadamente en lo que va del XXI, ¿no? Así es. Entonces, sin duda es de esos autores que han dejado huella y siguen dejando huella, y creemos que pues, durante las siguientes décadas y siglos pues, seguirá hablando de ellos, ¿no? Porque sin duda nos han entregado de las propuestas más interesantes y más apasionantes. No, y estaremos muy, muy, muy atentos a todo lo que digan, ¿no? O sea, queremos ver qué tiene que comentar aquí en México, especialmente porque la situación, digo, no es coincidencia, me parece, la situación política entre los dos países, o los tres, y podemos incluir a Canadá, pues está explosiva justamente, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso que venga Frank Miller, me parece una coincidencia que de ningún modo es una coincidencia, ¿no? Y bueno, pues sobre todo que ya poquito a poco estamos viendo algunos detractores ahí en algunos medios, en algunos espacios. Eso habla también justamente de su importancia. Pues bueno, hay de todo aquí. Bueno, estamos actualmente en una época en la cual justamente acaba de pasar una semana llena de protestas, una semana llena de violencia en las calles, una serie de cosas. Pues es curioso porque Frank Miller parece que nos encuentra en una ciudad que es bastante más parecida a la ciudad que él imaginó en Robocop 2, que lo que los medios quieren pensar que es México, ¿no? Con estas calaveritas y estas cosas, ¿no? Entonces queremos pensar que va a tener una influencia buena en su producción, ¿no? Esperemos que así sea y que haya muchas referencias en su trabajo, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya solamente comentar que, pues bueno, ahorita también afortunadamente para México es un buen momento editorial, porque, pues bueno, hace 20 años todavía, pues estábamos realmente necesitados de publicaciones, ¿no? Y ahorita
pues distintos sellos editoriales están publicando obra de Miller, ¿no? Ujú. Ahorita pues en DC Comics México está publicado todo lo que tiene que ver de Batman de Frank Miller. Ahorita se está publicando el Master Race, que es la obra más reciente de Miller. Todos deben leer Master Race. Master Race. El año pasado se publicó Ronin, ahorita se acaba de publicar una edición con las dos primeras entregas de Dark Knight, el Dark Knight Returns y el Dark Knight Strikes Again. Y hay otras editoriales también como Panini acaban de publicar Hard Boiled, de la recopilación. Por ahí tienen Sin City y también creo que acaban de publicar Give Me Liberty. Entonces, digo, si tienen curiosidad por la obra de Miller, si no la conocen y tienen curiosidad, que deberían de tenerla, pues ahorita es el momento para leer la obra de Miller. Digo, no está toda, pero pues, la obra más importante de Miller ahorita está publicada allá en México, lo cual es un lujo, entonces hay que aprovecharla, ¿no? No, y yo creo que una de las experiencias más extraordinarias para alguien que no conozca a Frank Miller y lo empieza a leer y empieza a revisar todos estos grandes clásicos, pues es darse cuenta que sí lo conocían, ¿no? O sea, que lo han visto en el cine, que lo han visto influyendo en cualquier cantidad de películas, que está en todos lados. Y bueno, pues eso es envidiable, ¿no? Digo, Exacto. totalmente. No es algo gratuito, ¿no? Si Frank Miller es un autor preponderante en toda la cultura mundial que hay en la actualidad, es porque sin duda es un autor talentoso e importante para el mundo moderno, entonces hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y bueno, pues ese fue como el comentario a este coloso, a este monstruo del cómic. Y Perdón, asistan a la mole para que sepan más sobre Miller, que es el siguiente fin de semana, ¿no? aunque sea para escandalizarse, pero vaya. Otro gran invitado a la mole va a ser un personaje, pues es un personajazo, ¿no? O sea, es como, él solito creo que es la historia secreta del manga erótico japonés. Se llama Toshio Maeda y bueno, pues si hay alguien de lo cual se sabe bastante más de lo que si hay alguien de lo cual hay más leyendas que realidad en cuanto a su obra, pues creo que es Toshio Maeda, ¿no? Él mismo se llama a sí mismo el maestro de los tentáculos, ¿no? Porque se le adjudica la creación de un tipo de hentai, de un tipo de erotismo. No es exactamente así, o sea, en realidad no es tan el perpetrador, el creador. Si uno se va directamente a los mangas, aquí tenemos algunos, realmente lo que menos sucede es justamente estas violaciones con tentáculos de estos monstruos, ¿no? Pues yo creo que hay que empezar un poquito más bien, pero con el panorama que había en Japón cuando inicia sus trabajos más conocidos, Maeda. Maeda originalmente ha hecho cómics de todo tipo, ¿no? O sea, tiene cómics infantiles, tiene cómics mechas, ¿no? Tiene cosas de robots, tiene cosas románticas. Lo que más, justamente lo que más realiza son mangas románticos, no eróticos, sino románticos. Que yo sepa, digo porque se sabe también muy poco, hay muy poco traducido. Que yo sepa, su principal trabajo es en una editorial de romance, ¿no? Y son cosas que él, digo, en las entrevistas lo dice muy claro, pues sí las desprecia él bastante, ¿no? Porque él dice que
uno de los principales problemas que hay en Japón con los editores es que desprecian absolutamente al lector, ¿no? Y son como una especie como de mangas de alguna forma industriales, ¿no? Que se producen en una gran cantidad y que son para leerse una sola vez, ¿no? Entonces se puede definir como una lectura ligera, ¿no? Pero dentro de toda esta gama de cosas que él ha estado trabajando, pues hay una línea que parece que es la menos, ¿no? Que es la línea erótica y es la línea abiertamente pornográfica, ¿no? Que en Japón se maneja de una forma muy curiosa porque hay libertad de hacer todo, hay libertad de decir todo, pero al mismo tiempo es una libertad que exige demasiado a los creadores. Entonces, en este caso en particular, pues él ya venía de hacer una serie de mangas con una serie de ideas que era justamente para darle la vuelta a la censura, ¿no? La censura es tal que no sé, que ni siquiera en el manga pornográfico se puede mostrar los genitales, ¿no? Es algo así como que extremadamente básico. Y una de las formas más básicas, más sencillas con las cuales se realiza esta censura, pues son algunos cuadritos, justamente en las partes genitales, ¿no? Pero los editores siempre le pedían a los artistas que buscaran formas nuevas de realizar, de darle la vuelta justamente a esta censura. Y bueno, pues Toshio ha inventado inventó cualquier cantidad de estrategias, ¿no? De métodos. Y justamente con esta misma línea, con esta misma idea, pues crea un cómic que se llama, un manga que tenemos aquí, que se llama Adventure Kid. Adventure Kid pues es un niño que viaja al pasado, ¿no? Hace una serie de viajes por el tiempo. Y una de sus principales misiones pues es justamente evitar la explosión atómica, ¿no? La de Hiroshima. Y bueno, pues si no recuerdo mal, uno de sus medios de transporte fundamentales pues es justamente entrar entre las piernas de una mujer, ¿verdad? Esa es su línea de viaje, ¿no? Y bueno, pues ahí ya hay una serie de personajes que siempre van a ser pues icónicos en el trabajo de Toshio, ¿no? Siempre hay un niño, siempre hay un personaje muy jovencito que es prácticamente inmortal. Y es alrededor de él que suceden todas las aventuras, todas las situaciones, etcétera, ¿no? Y es muy curioso porque justamente si tomamos literal el nombre de Urotsuki Doji, significa niño que vive aventuras, ¿no? Y bueno, pues Urotsuki Doji, el manga, Que este ya es el otro manga. que ya es el manga, digamos, que conocemos más en Occidente, uno de los más pirateados, uno de los más revisados, uno de los más, etcétera. Bueno, pues es total y completamente distinto a lo que conocemos como su obra más famosa, que es justamente Urotsuki Doji, el OVA, ¿no? El anime. En el caso del manga, el personaje es justamente, una vez más, un niño errante, pero aquí lo que está buscando este pequeño niño, ¿no? este adolescente, ¿no? Que se llama, que además es uno de los personajes icónicos del manga, ¿no? El solito, se llama Ama Nonjaku, ¿no? Entonces Ama Nonjaku es hijo de unos personajes que serían el equivalente a los ángeles, ¿no? Que son estos seres como con alas superiores, muy bellos, ¿no? Casi que, pues, algo así como unos elfos, ¿no? Pero Ama Nonjaku es el rebelde, ¿no? De hecho, su nombre significa justamente rebelde. Y bueno, pues él está buscando un super ser que va a renovar el universo, ¿no? Entonces, en este manga, parece que encuentra a un muchacho que es de lo más normal, lo más común, y que es el que en realidad tiene esta capacidad de fusionar tanto los mundos superiores como los mundos inferiores. Se oye muy complicado, pero en realidad es parte de la religión allá. O sea, esta conexión de tres mundos, un mundo terrenal, un mundo superior y un mundo subterráneo, que es donde viven los Makai, los demonios, pues es bastante... Es un tema de todos los días, ¿no? Entonces, algo muy curioso que sucede aquí es que él se hace amigo justamente de este niño que él cree, de este muchacho que él cree que es este super ser, ¿no? Que es el Oberfin, ¿no? Como se le conoce en Occidente.
Y pues él tiene a su hermana, ¿no? Amanonyaku tiene una hermana que es, por usar términos coloquiales, pues es bien cachonda, ¿no? O sea, anda con todo, monstruos, demonios, humanos, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, ella es la que le ayuda justamente a liberar estos poderes, porque además se generan pues, durante la relación sexual, ¿no? Y todo esto, pues obviamente toma cientos y cientos y cientos de tomos. Creo que de los Tsukidoji y todavía no es ni la mitad del manga. Creo que son como 40 o algo así. Son 40 o 50 libritos. Y nunca se desata completamente este poder de este super ser. Y por alguna extraña razón pasa prácticamente lo contrario con el anime. En el anime justamente empezamos con este personaje que inicia justamente su vida sexual, ¿no? Deja de ser un adolescente. Aparece un personaje femenino que es con el que se vincula él, que bueno, pues es la más popular de la escuela y una serie de cosas. Y cada vez que él tiene relaciones, sus poderes crecen, ¿no? Entonces estos poderes son increíblemente destructivos, ¿no? Además es un anime que está muy bien animado, ¿no? Es creo que si no recuerdo mal, es más o menos el mismo equipo de Yamato, de Battleship Yamato. Entonces está lleno de efectos, de una acción excelentemente bien realizada. Pero se aleja total y absolutamente del manga. O sea, no tiene prácticamente vínculos con el manga, ¿no? Y bueno, pues son legendarias las 5 partes de esta animación. Son básicamente 2 historias que por alguna extraña razón son simultáneas, ¿no? Es decir, no es una secuela a la segunda parte. Y pues abren el parteaguas de una industria que se ha vuelto inmensa, que es la industria del hentai. Yo me atrevo a separarlo porque el hentai y más el actual, o sea, cada vez a partir de los 90 se degradó y degradó. Antes tenían historia y ahora cada vez pues, son viñetitas, ¿no? Muy en la costumbre de la época. Pero pues es muy complejo. Es decir, yo conozco mucha gente muy seria, muy académica, ¿no? Investigadores serios de cinematografía que lo tienen muy en alto el trabajo de Urotsukidoji, de la animación. Y bueno, pues es como insólito totalmente. Yo no sé de quién fue la idea de traer a Toshio, ¿no? Pero va a ser muy interesante también escucharlo. Sí, con Toshio Maeda, pues nos encontramos también frente a otro autor muy peculiar, muy importante por lo mismo. Como comentaba Sergio, si bien Maeda no concretamente realiza hentai en toda su obra, sí es, digamos, su obra más importante, y él de hecho decide involucrarse con el manga, digamos, pornográfico, porque es donde encuentra que se puede realizar más cosas interesantes. Es decir, el resto de manga de tantos subgéneros que hay en Japón, pues siempre le resultaban el mismo tipo de historias, y allí en el manga hentai es donde encuentra una nueva beta, porque también el hentai pues es muy como que sigue una misma línea, y pues él por supuesto pues le da una vuelta con estas historias pues, totalmente truculentas, y que mezcla todo tipo de historias pues extrañas y raras. Y esto finalmente pues le lleva al éxito cuando llega a Urotsukudoji, y el éxito es tal que pues una compañía de animación decide animarla. Me parece que invertirle muy fuerte además, sí, que es insólita para la época además. Ajá, que Maeda sí se involucra en el primer grupo de historias, que son 3, y después conforman una película. Ya sí, efectivamente las otras ya desvarían un poco más, pero aunque ya no respeten tanto la historia de Maeda, la historia propuesta por Maeda también es muy interesante, todo el resto de Urotsukudoji. Y a mí lo interesante es, bueno, me he preguntado si Maeda habría sido tan importante si no hubiera llegado a Occidente en su momento todo el Urotsukudoji, porque Urotsukudoji se publica aquí en Estados Unidos y en España a finales de los 80, principios de los 90, y es cuando coincide, por supuesto, ese gran golpe que es Akira, que pues, bueno, es algo fenomenal. Y entre otras cosas, ¿no? También por ahí empieza a surgir Hayao Miyazaki, bueno, se empieza a conocer en Occidente.
Pero a Urotsukidoji y a Maeda el gran empuje es, bueno, surgía en este momento y también que se comercializa como parte de una serie de películas adultas, que promueven, no me acuerdo, no recuerdo si es Playboy o Penthouse. Ajá. Y entonces las comienza a ver un público adulto, ¿no? Y es totalmente radical la percepción que tienen estos espectadores de este anime y lo convierten en algo fenomenal, ¿no? Acá en México, por ejemplo, pues siempre lo vimos de rebote, ¿no? Prácticamente lo vimos a partir de copias piratas, de los anuncios que veíamos en revistas como Heavy Metal, y pues así se fue forjando una imagen que yo siempre me he preguntado si habría sido la misma si no hubiera llegado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que no habría sido lo mismo, hay un ¿no? aspecto importantísimo que señalar, y es que la primera camada de betas y VHS justamente que traían Urotsukidoji, pues eran sin censura, ¿no? Y hasta la fecha se buscan, son muy buscadas esas copias de VHS, porque tanto DVD como otros medios digitales, internet incluido, aparecen censurados. Hay una escena importantísima, si le podemos poner ese nombre, a la segunda parte, a la segunda OVA de la segunda parte de Urotsukidoji, que uno de los personajes principales es ni más ni menos que el científico loco que aparece en Metrópolis, ¿no? Que se llama, en esta versión cinematográfica, se llama Munchausen, ¿no? Que es una forma japonesa de decir Munchausen, ¿no? Entonces, bueno, ya harán ustedes las conexiones ahí muy chistosas que se hacen, pero pues este científico loco hace unas máquinas sexuales ahí, más o menos remotamente basado en el trabajo de Wilhelm Reich, y pues son nazis, ¿no? Es decir, la primera escena que vemos en esta película pues es un lugar famoso que existió, que es el castillo de Brill, ¿no? Donde se juntaba justamente la sociedad Brill nazi, ¿no? Que era el lado mágico, el lado esotérico de los nazis. Y bueno, pues son unas máquinas demoníacas que él construye justamente. Y bueno, pues esto, digo, para la gente que creía que la animación era siempre de niños, pues de pronto ver estas situaciones monstruosas, aterradoras, pues realmente debe haber sido un verdadero shock. Y bueno, de este grupo de películas adultas, que era pues Akira, era Náusica, ¿no? Bubblegum Crisis, creo que por ahí también, y una serie más de películas. Aika, ¿no? Project Aika, ¿no? Que también era muy chistosa. Doom Megalopolis. Doom Megalopolis también es una película que valdría la pena. Ojalá algún día también inviten creo que es Katsuhiro, bueno, en fin, ¿no? Y pues esta era la película maldita. Y bueno, realmente es muy triste que para las versiones en DVD no se rescaten esas portadas legendarias que tuvimos en VHS, porque además eran unas portadas hermosas que cuando las encontrabas, en el caso de México en Tower Records, pues estaba totalmente censurada la portada, ¿no? O sea, había unos pegotes ahí, unas etiquetas inmensas que cubrían toda la portada y decían, esto es para adultos, esto no es para niños. Y pues era una época maravillosa, justamente, ¿no? Sí, es decir, con eso quiero decir que efectivamente también el contexto, la situación pues, cultural y social que había en aquella época, pues ayudó a convertir tanto a Urotsukidoji como a Toshio Maeda en algo realmente pues prohibido, pero a la vez permitido en la sociedad, ¿no? Y eso pues convirtió a esta obra en algo realmente inolvidable e importantísimo para el desarrollo de la animación, para el desarrollo de los lectores, para el desarrollo del manga, ¿no? Sí, porque además ha tenido una cantidad de imitadores impresionantes. Cabe también decir, y digo, es muy chistoso porque estamos hablando como de cosas que uno considera, pero seguramente hay un público pequeñísimo ahí que está enterado, ¿no? En realidad su obra más famosa o más conocida en el mundo, ¿no? Pues es la Blue Girl, ¿no? Que es una chica ninja que utiliza métodos sexuales de ataque, ¿no? Entonces estos métodos son cada vez más ridículos, ¿no? Y bueno, pues eso sí creó una saga de ovas prácticamente infinita. Yo no sé, yo creo que van como 16, ¿no? Y donde realmente se manifiesta tanto en el manga como en el anime toda esta situación de los tentáculos, pues es
Demon Beast Invasion. Demon Beast Invasion es justamente donde sí se dan estas relaciones con los tentáculos, tanto en el manga como en el... Pero ya es muy posterior, ¿no? Y bueno, pues eso fue en los 90 ya. Ahorita no tengo como mucha idea de si ha habido películas, salvo algunos intentos de volver a hacer Urotsukidoji una versión moderna. Que han fracasado, digo, eso es muy evidente, tanto una hipotética quinta parte como una reelaboración, que creo que se llama simplemente Urotsuki, pues no han tenido como el mismo, ni remotamente el mismo impacto que tuvieron estas primeras películas. Sí, creo que no recuerdo si fue por el año 2000 o por 2010, Toshio Maeda tuvo un accidente en una motocicleta. Entonces el accidente lo dejó insensible de la mano con la que dibujaba. Entonces desde entonces digamos que perdimos al dibujante de manga, porque ya no se ha dedicado a dibujar de manera profesional, ya no puede, pero se ha mantenido escribiendo algunas cosas. Entonces difícilmente lograremos tener una secuela de Urotsukidoji en manga, al menos completa por parte de Maeda. Y pues bueno, ahora sí que prácticamente Maeda se ha mantenido pues, en convenciones y pues escribiendo algunas otras historias, entonces difícilmente lograremos tener más obra de Maeda a estas alturas. Pero con lo que hizo es suficiente, y sobre todo tomando en cuenta que pues gran parte de esa obra en la actualidad se encuentra descatalogada, ¿no? Así es. Y por supuesto en México pues nunca ha sido publicada, ¿no? Y no creo que la veamos pronto. Por lo menos, digo, tomando en cuenta que cosas incluso de Junjito están siendo censuradas, pues ahora imaginemos estas historias pues tan retorcidas que nos ha regalado Toshio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por un lado pues fue justamente la industria del hentai, tal y como la conocemos actualmente, y por otro lado, ahora sí que el hijo bastardo más insano de Maeda me parece que es esta pequeña línea del manga que existe que se llama Eroguro, ¿no? Junto con otro autor que es totalmente indescriptible, ni siquiera en el plano del hentai, que es Shuhiro Maruo. Pues el Eroguro es algo que, bueno, pues los invitamos a googlearlo porque pues ya es lo más extremo, de lo extremo, de lo extremo, de lo extremo. Y como tal, de pronto hay unas historias pues fascinantes, ¿no? Sí, otro de los autores sobresalientes de este subgénero, pues obviamente es Shintaro Kajo. Exactamente. Que, pues, bueno, nos regaló una portada. Una entrevista, una portada en el número 3 de Cebu. Es la única entrevista que se ha dado para México, entonces pues los invitamos a buscar un número 3, que no sabemos dónde haya todavía, pero que pueden checar aquí mismo en la librería Jorge Cuesta. Así es. O, bueno, yo creo que nada más aquí en la librería Jorge Cuesta. Y, pero bueno, continuando un poquito nada más con Toshio para ir concretando. Para ir concretando, les digo yo, a mí por supuesto me gusta mucho Toshio Maeda, he tenido la fortuna de conseguir alguna de sus cosas, pero es un autor que yo todavía no termino de entender, ¿no? Y sobre todo lo que hay en torno a su obra, porque, bueno, ya se comentó que es considerado el padre del Tentacle Rape, como se conoce en Estados Unidos, que bueno, como sabes, pues incluso es un terminajo en inglés y por lo tanto surge en Estados Unidos. Entonces, bueno, es todo esto que no sabemos bien cómo surge, pero pues bueno, esa es la excusa, ¿no? Que Maeda desarrolló esta manera de contar historias y de brincarse la censura de los genitales, utilizando en lugar de ellos tentáculos. Pero lo cierto es que si vemos, por ejemplo, los mangas que tenemos aquí presentes, podemos encontrar viñetas donde está el famoso blur sobre los genitales, pero hay otras viñetas donde están ahí tal cual los genitales. Entonces, yo realmente no entiendo en qué momento trabaja la censura con Urotsukidoji, si por alguna razón en ediciones occidentales posteriores les habrá dado un retoque Toshio Maeda, que puede ser. Entonces, la verdad es que es un mundo, el de Maeda, totalmente infranqueable, está lleno de información, pero también no sabes cuál información es cierta. Y ya nomás como un dato curioso, estas ediciones de Urotsukidoji,
que es de una editorial que se llama CP Manga, bueno, Ujú. y anunciaron que era para mayores de 18 años, y había una notita al calce de los derechos bien interesante, que decía que todos los personajes que aparecían en ese manga eran mayores de edad. Así es. Eso es muy interesante. Eso era importante. Eso era señalarlo. muy importante. Y bueno, el editor que comenzó allí en esa editorial es C.B. Cebulski, que es el actual principal editor en jefe de Marvel Comics, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver cómo las vueltas que da Todo se la va vida y conectando. todo se va conectando, ¿no? Entonces, Ujú. bueno. Que Pues, además, que además ahorita está involucrado con unos problemas ahí muy curiosos, ¿no? Este mismo Cebulski sí tiene así, bueno, digo, siempre ha estado como en la línea de este tipo de materiales. Y bueno, pues siempre son un círculo muy muy interesante de gente que está trabajando y haciendo cosas interesantes, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, podríamos ahí seguir elucubrando y haciéndonos preguntas durante una buena cantidad de minutos sobre Toshio Maeda, pero pues bueno, creo que ahí los dejaremos, esperamos dejarlos con las interrogantes necesarias para que vayan A la fin de mole. semana a la mole, conozcan a Maeda y le hablen en español, porque tengo entendido que él habla muy bien inglés, Sí, pero su esposa habla muy bien español, y corrimos con la suerte de que nos contestara incluso mensajes por Facebook en español, Maeda. Entonces creemos, o quiero creer, que Maeda va a estar muy interesado en conocer a sus lectores mexicanos y sí es. estará muy abierto a comunicarse con ellos, porque también es conocido que en Japón, por cierta cantidad de dinero, puedes ir a platicar con él y puedes incluso comer Te con da él, un ¿no? tour, te da un Ajá. tour por todo el barrio ahí principal. Exacto. Que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es el barrio donde se da toda la cultura del manga. ya. Exactamente. Ujú. Entonces, Cultura otaku. ajá, entonces, pues bueno, la verdad es que esta edición de La Mole, por varias razones, dos de las principales, Frank Miller y Toshio Maeda, pero también ahí estarán Brian Azzarello, estará Adam Kubert, Bob Camp, Bob Camp, que también es importantísimo. Ujú. co-creador de Ren y Stimpy, entre Ren y otras Stimpy. cosas. O sea, viene intensa la Ajá. moda. Viene muy bien. Ujú. Entonces, pues la verdad es que este fin de semana próximo todos tendríamos que estar ahí reunidos en la mole, ¿no? Manifestándonos. Así es. Sí, y bueno, tenemos unos anuncios importantes de la mole que tienen que ver con Belcebú, con Samsara Ediciones y con pues, publicaciones, ¿no? Así es, así es. Pues hay una sorpresa grande, importante. Lo único que podemos adelantar pues, es que no es otro número de Percebo todavía. Pero es una publicación Pero especial. es una publicación especial de colección. Como hace mucho que no vemos publicaciones aquí en No, México, no, la verdad es que para la gente que le tocaron los 80s, 90s, pues va a ser la pura nostalgia. Y bueno, pues podrán conseguir ahí también la revista, podrán conseguir por supuesto Aníbal 5. Y bueno, pues ahí vamos a estar, ahí los vamos a estar esperando. Y bueno, pues yo creo que básicamente eso, ¿no? Sí, comentar que, bueno, tenemos unas reediciones, ¿no? Es seguro, ¿no? Bueno, eso también era sorpresa. Pero a lo mejor vale la pena si comentarlo, ¿no? ustedes ya, digo que yo creo que no, pero si ustedes saben, la década anterior pues, tuvimos algunas publicaciones muy muy interesantes sobre justamente todo este material. Tenemos unas nuevas versiones de eso, principalmente de Alan Moore. Y bueno, pues está revisado, renovado, corregido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo van a poder conseguir ahí en la mole, búsquenos. Y pues ahí estaremos platicando por allá. Estaremos en el Artist Alley, que es la zona donde están pues todos los autores independientes, también algunas publicaciones independientes, dentro de las cuales estaremos nosotros. Entonces búsquenos, ahí estaremos en una mesa compartiendo con uno de los artistas que estarán presentes en la mole. Y pues búsquenos los 3 días, ahí estaremos con todas nuestras publicaciones. Algunas reediciones, como lo comentó Sergio, de publicaciones que pues de alguna u otra manera los lectores que se han interesado en nuestro trabajo han estado pidiendo. Así es. Entonces esta será una nueva oportunidad para tenerlas y sobre todo para un lanzamiento que ya haremos en los siguientes días. La verdad, Va a valer la pena. a mí si me hubiera tocado tenerlo cuando niño, con la mentalidad de adulto que tengo ahora, pues me la habría pasado bomba, ¿no? Entonces, Horas y horas de diversión nos Sí. esperan a nuestros lectores. sí, Y pues entonces, están más que invitados a conocer. y pues bueno, de nueva cuenta agradecer a Max y a la librería Jorge Cuesta por ofrecernos una vez más
este lugar esplendoroso y invitarlos a que vengan y pues nos estaremos escuchando próximamente en la nueva entrega del podcast, del video podcast de Belcebú, y ya esperemos tener comentarios de gratas experiencias en la mole, ¿no? Sí, mientras tanto a ver qué otros premios, qué otras nominaciones, pues México gana y demás. Cada vez estamos en un país más avanzado y De más primer mundo, de ¿no? primer mundo, es una cosa prodigiosa. Cuídense mucho, va a aparecer ahí nuestro Facebook, ya lo conocen, nuestro correo. Y pues muchísimas gracias por su atención a quienes hayan llegado hasta acá. Muchas gracias. Hasta luego.